Les recuerdo que para hoy ustedes tenían la tarea y yo voy a ser el que escucha. No se Tarea. asusten que gracias por la honestidad. No, ustedes habían venido estudiando un texto en diferentes momentos y bueno, habían venido estudiando el texto que habían escogido. Ustedes lo tienen ahí en el material en la penúltima página, si no estoy mal. Quiero invitarlos a que miren si tienen algo que ustedes quieren compartir. Ustedes dicen, estudié este texto, me llamó mucho la atención esto y me parece que el, la idea principal es esta. No tiene que ser algo largo. Si ustedes tienen algo que quieran compartir con el grupo, nos pueden decir. Cada uno tenga ahí a la mano la Biblia para que pueda mirar también el texto que la persona va a compartir y eh, mientras lo miramos también nosotros podemos decir, ay, yo no había notado eso, o mira que aquí también está esta parte que es interesante y que no le habíamos prestado atención. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, yo empiezo. Listo, la que preguntó tarea, la primera que tiene la tarea. Ah, sí, como les dije la semana pasada, yo he leído muchas veces el texto y encontré escenas, encontré personajes. eh, El texto suyo era Samuel primer- 2, ¿cierto? Primero de pri- Samuel 2. Primero Samuel 2 del 12 en adelante. Excelente, listo. Entonces ubíquense ahí para que la podamos seguir. Bien pueda, doña Esther. Ah, eh, entonces, le preguntaba a usted de la repetición, ¿no? Le comenté de que palabras repetidas. Entonces, ¿qué voy con esto? Que encontré a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 veces en el texto que menciona a Jehová. Entonces, la impresión que yo tengo es que el escritor quiso resaltar que Jehová estaba ahí La crisis. en esa historia, ¿no? Que pues eran los hijos de Elí y, y entonces que era una persona, Elí era muy importante para Dios, ¿no? Y entonces pienso que fue el escritor quiso resaltar que Jehová era tan importante en esa historia de Elí, para hacernos ver de que Jehová está sobre todas las cosas que hacemos, nos ve, nos oye y que es, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo de esa parte del texto. Eh, no sé qué más. Ya de las escenas, no sé si quiere que diga algo más o mejor que otra persona siga con su texto o es suficiente. Mm, sí, podemos, yo le iba a preguntar una cosita. Si usted le dijeran, ¿cuál es el resumen de ese texto? ¿Qué es lo que usted puede recordar de ese texto? ¿Qué sería lo primero que se le viene a la mente? Em, Creo que una cosa muy resaltable también que está es el comportamiento de los hijos como sacerdotes, los hijos de Eli, el comportamiento que ellos tuvieron y la desobediencia hacia su padre, no solamente al padre físico de la tierra, sino también al no respetar las leyes, ¿no? Las cosas que Dios ha mandado como se tenían que hacer esos, eh, esos rituales. Entonces ellos no tuvieron respeto y por eso mismo, pues Dios terminó con ellos. Y la otra cosa que me impresionó es que al final del texto dice que ningún varón de la familia sobreviviría, ¿no? O sea que me imagino que todos los varones
Si leemos la última, el 36 dice, y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que le regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. O sea que, en otras palabras, como que Dios los va a dejar que sufran por sí mismos, o se luchen por sí mismos, ¿no? Eh, por, por la misma desobediencia, Eli, según Eli, no supo reprender a sus hijos, quién sabe, de temprana edad y fueron indisciplinados, fueron malos, ¿no? Es lo que dice el texto, que fueron malos, no obedecieron a Dios ni pues, su padre y hacían lo que hacían y eran acciones nada aceptables. Muy bien. Gracias, doña Esther. ¿Alguien más había estado estudiando este mismo texto de primero de Samuel capítulo 2 del versículo 12 en adelante? Me toca a mí. Si no, ténganlo ahí abierto para que vayamos notando varias cosas que son muy importantes y que doña Esther ha notado. El texto abre con una afirmación, ¿cierto? ¿Qué afirma el texto? Ah, Primero de mm, Samuel capítulo 2 sí. versículo del 12 en adelante. Les voy a compartir Este, acá mi pantalla. ya, dice perversidad de los hijos de Elí. Ajá, pero ese es el Que título que le pone el editor. ¿Cuál es el versículo? El versículo 12, ¿qué es lo que empieza diciendo? dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Muy bien. Los hijos de Eli, aquí ustedes pueden ver, quiero mostrarles esta aplicación, se llama Step Bible, Step como de paso, Ujú, STEP y Bible, bueno, bible.org. Me gusta mucho, hay varias opciones que ustedes tienen en línea, pero me gusta mucho, pues para lo que más la uso honestamente es para esto, para ajá, uno notar, por ejemplo, lo que doña Esther decía, tratar de notar palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, acá la palabra Jehová, Yahvé o el Señor, yo aquí lo puse el texto en español y al lado en hebreo, ustedes pueden notar acá todas las veces que se repite. ujú, Solamente con poner el cursor encima van a notar todas las veces que se repite. Lo mismo en cada una de las palabras. Por ejemplo, aquí, aunque es en español, o sea, aunque el texto acá yo lo tengo en español, cuando yo pongo el cursor encima me va a coger la palabra de la que se está traduciendo. O sea, que en español podemos tener, por ejemplo, varias palabras para una misma cosa, pero desde el hebreo se está traduciendo de una misma palabra. Entonces, este programa me va a mostrar que, no sé si no tengo acá un ejemplo para explicarles, pero este programa me va a mostrar, por ejemplo, respondía, les dijo, diciendo, respondía, decía, todas esas vienen de una misma palabra en hebreo, entonces acá me las va a resaltar y me va a mostrar y me va a ayudar a seguir como lo que estaba diciendo doña Esther. Hay muchas veces se repite esta palabra. ¿Qué me está enfatizando? En este caso, está diciendo muchas veces el Señor, pero lo ujú, interesante es que de entrada nos está diciendo que los que se supone que deberían conocer al Señor no lo conocen, no lo tienen ujú, en cuenta. Los que se supone que deberían ser un ejemplo de santidad son ujú, unos perversos. ujú. Muy bien, tengan eso en mente. Esta es la afirmación inicial. Esta es la afirmación inicial. ¿Y con qué termina el texto? Termina con que tienen que buscar su propio sustento. ¿Mm? Muy bien, termina con el cierre de unas palabras proféticas que están como, o sea, piénsenlo en esto, si ustedes solamente tuvieran este versículo 12 y el versículo 36 que es el final,
¿Cómo podían ustedes como tratar de llegar a lo que el autor quiso decir? ¿Ustedes qué dirían? No, yo creo que el autor nos está tratando de presentar aquí. Bienvenidos a los que están llegando. Estamos mirando primer libro de Samuel capítulo 2, que era el texto que estaba estudiando la hermana Esther. Ella ya nos resaltó varias cosas bien interesantes y estamos juntos mirando otras cositas que llaman la atención. Entonces, el texto empieza diciendo, los hijos de Elí eran unos perversos y concluye con unas palabras de un profeta contra la familia de Elí, contra los descendientes de Elí, que terminan en ese pico como en ese clímax de van a estar suplicando por un trabajo sacerdotal y queda bien claro el, no es simplemente van a estar suplicando por un pedazo de pan, sino por un trabajo sacerdotal Mm. y no lo van a tener. Otra cosita que quiero que noten, no solamente se habla de los hijos tengan el texto ahí para que ustedes mismos lo vean, no solamente se habla de los hijos de Eli, sino de quién más. Ah, a ver, El pueblo en general, es que no, desobedientes. mm. Oh, de Samuel. Muy bien. ¿Y qué dice de Samuel el texto? De Samuel, pues que su mamá se lo entregó al Señor y él crecía en aprendiendo las cosas del Señor. Ah, a ver qué palabras hay aquí de Samuel por parte. Por ejemplo, 26 dice, por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Algo muy importante que no hacían los hijos de Eli. Muy bien, doña Esther, usted acaba de notar algo que se llama un contraste. Mm, El texto, y antes de ese contraste que usted dijo, aquí hay otro en el versículo 18. mm, Eh, está, o sea, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, muestran toda la perversidad de los hijos de Eli. ujú, Terminan con, en mi versión, mm, dice, trataban con desprecio Las las ofrendas. ofrendas que le pertenecían al Señor, o en esta ujú, versión que tengo acá en la pantalla, dice, ujú, menospreciaban los sacrificios del Señor. Y lo ujú. contrasta con Samuel. Y Sí, no solamente doña Esther notó algo, no solamente con Samuel, sino con la labor de quién. de la mamá. Muy bien. O sea, mientras estos desprecian, este parece que es alguien que está ahí bien vestidito, con todo el esfuerzo tratando de agradar a Dios y hay una influencia de la mamá. En Mm. el caso de los otros, en el caso de los otros, ¿qué se presenta de Eli? Que llegan a jalarle las orejas también a él, Muy bien. porque pues consideran que él ha hecho mal, ha honrado a tus hijos más que a mí, dice el versículo 29. Hmm, interesante. O sea, no solamente está presentando un contraste entre, o sea, de alguna forma, y cuando uno ya empieza a mirar todo la trama de toda la historia completa, lo que el texto nos está presentando es la decadencia de el liderazgo sacerdotal versus el ascenso de otro liderazgo que es rescatado de dónde. Ana no es una gran persona, no es de casta sacerdotal, es más bien l- Una mujer la segunda humilde. esposa, estéril. Pues, ujú, Mm, que Muy bien. anhelaba un hijo. Ya. Sí, y por ejemplo, noten el versículo 24, es una de esas reprensiones, una de esas reprensiones
que no parecen reprensiones de verdad, Ujú. sino más bien sea, hay un contraste entre esta mamá que está consagrando a su hijo al Señor y este papá que teniendo sus hijos ya por, por heredad consagrados supuestamente al Señor, dejándolos sin freno. Doña Esther había notado el otro contraste que está entre el versículo 25 y 26, mientras que estos están cada vez los hijos de Eli, mientras que los hijos de Eli están cada vez más desenfrenados. El texto dice por su parte o por el contrario, el joven Samuel iba creciendo delante del Señor, seguía Bien. creciendo y ganándose el aprecio del Señor. Ya. Y el 25 me llama la atención que el papá Ujú. sabiendo del Señor tan profundamente como él sabía, eh, dice, les dice, si pecan, otra persona los podría defender, pero ustedes están ofendiendo es a Dios, ¿no? ¿Quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la obediencia de su padre, pues la voluntad del A la Señor era advertencia. quitarle la vida, ¿no? Entonces, porque empieza, dice, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, o sea, si pecan ustedes mismos contra el Señor, ¿quién los va a defender, no? No van a tener un árbitro ahí. Así que les da ese consejo, pero Sí, ya claro, era como muy tarde, ¿no? claro. Pero, ¿qué piensan ustedes de ese consejo? O sea, a la luz de lo que ya vimos en el Pentateuco. Ah, que si alguien pega contra personas. Respecto a interceder o simplemente, pues, Y no tiene que responder solo doña Esther, pueden los otros también intervenir. O sea, ¿qué piensan ustedes de eso que dice Elí? O sea, él dice, ¿quién podrá interceder por una persona que peque contra el Señor? La ley era tajante contra el que pecaba. La ley en muchos casos, aún menores a lo que los hijos de Si Elí, tienes tiempo. que eran sacerdotes, que tenían investidura, hacían personas que cometían cosas menores, pagaban con su vida. Entonces, Elí, siendo sacerdote y conociendo bien la ley, sencillamente como que decía por decir, pero a los hijos no les aplicaba, lo que pasa en muchos casos donde pastores o padres que son cristianos bien severos, de pronto aplican con una medida cuando están juzgando el pecado de otros, pero a veces en la casa o con los cercanos, como que no hay más livianito y como intentando minimizar. Es como lo que el texto presenta. Muy bien, algo por ahí. Qué más se les ocurre? Porque A mí se me ocurre porque se supone que ese era el trabajo del sacerdote, ¿no? Interceder. Y ahí estaba el papá, que era el sacerdote. Pues él más que... Entonces se supone que él tenía que sí, interceder por ellos, él tenía que dirigirlos también si ellos se arrepentían. Pero es que ni él se arrepintió, porque vea que lo regañan y él como que no le importó. Yo me acuerdo del sermón que usted dio sobre el tema que dijo que él estaba como adormecido en su vida espiritual, él estaba como adormecido, como en estado de coma, no vea la maldición tan grande que le venía de parte de Dios y él no hizo nada para cambiar eso.
Es muy interesante, o sea, préstenle atención a ese personaje en los primeros capítulos de Samuel y notarán la forma en la que Samuel está presentando, dibujando a este sacerdote. Y sí, esa es la pregunta que yo me hacía cuando leía el texto. ¿Cómo así? ¿Quién podría interceder por él? Pues si es un sacerdote, se supone que él es el que está llamado a hacer eso. Por ejemplo, en Levítico 9, versículo 7 dice, después Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz tu propiciación por ti y por el pueblo y presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos tal como el Señor lo ha ordenado. Y todo lo que ustedes tienen aquí en Levítico en los primeros capítulos es una serie de ofrendas para diferentes ofensas contra el Señor y contra el prójimo, que no quitan esas ofrendas la otra parte que también está en Levítico, en Deuteronomio, del arrepentimiento genuino el enderezar su camino, pero sí es, o sea, si uno lee el texto prestándole mucha atención a este tipo de detalles, como lo que doña Esther nos ha estado mostrando, ha estado notando contrastes, notando palabras repetidas, haciéndolo muy bien, uno se va a dar cuenta que el texto está haciendo una crítica muy fuerte contra esta casa sacerdotal y contra la forma en la que crió, en la que edificó a sus hijos. Y nuevamente contrastándolo con una mujer que es estéril, que en su mundo es despreciada por ser estéril, que es la segunda de una casa, o sea, es, aunque dice que era preferida por encima de Penina, pero pues es una de dos mujeres, eh, contrastando con lo que ella hizo, esforzarse por hacer de Samuel un, una persona, un niño dedicado al servicio del Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta que les surja en medio de la lectura? Perdón, ¿están en otro? No, todavía estábamos mirando este. Mm. Yo creo que, bueno, ahí tenemos, esos textos narrativos siempre tienen muchísimo para estudiar. ¿Qué texto Muy tan interesante. interesante y tan lleno de Y cosas que nos lleno de, confrontan? sí, eh, y pues muy interesante encontré la tarea también, pastor, porque es una manera de poner más atención a lo que estamos leyendo, ¿no? Ujú. Como hace poco le dije que no había notado que había palabras repetidas y luego encontré muchas palabras repetidas 2 y 3 veces, 12 veces, Mm. ¿no? Y Entonces, muy entre más uno interesante. estudia y más uno observa el texto, más va descubriendo, más va encontrando. Muy bien. Mm, bueno, con tal que no me saque una F, todo está bien. No, no, muy bien. Gracias por ser la primera en atreverse. Mm, Lo hizo muy bien. ¿Qué otra, gracias. qué otra persona quiere compartirnos un poquito de su texto? Yo leí o estudié lo que pude estudiar. Eh, es Josué 1, porque siempre me llamó mucho la atención lo que yo le hice. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Una de las pues, que le dijo Moisés a él, pero ahí está lo principal de todo. Tiene que ser fuerte y valiente y no sea parte de el nombre del camino de Dios, porque en donde quiera que estemos, Él nos va a acompañar. Muy bien. Y eso es para mí me parece ahí muy guapo porque él, aunque estaba joven, ir a verlos en la tierra de los, donde entró cuando entró con Caleb,
a ver la tierra prometida, no vino de más que de haber sentido temor y todo, pero vino dando buenas nuevas y buenas, en medio de su juventud no se dejó amedrentar como con nosotros los otros 10 días que fueron. Pero siempre es constante, lo que yo veo es que él siempre dice, pide que seamos valientes y que no nos apartemos de él, que siempre él esté a su lado, que el Dios sea, siempre vaya con él. Muy bien, muy bien. No tan buena como Yastel, pero No, muy bien, gusta muy siempre bien. el artículo. No Se yo voy valientes, a, tengan miedo y desmayos. sí, esa es una de las cosas que se repiten bastante. Voy a mostrarles aquí también otra vez mostrarles cómo se busca aquí Step Bible. Y ustedes aquí en estas partecitas, ustedes, este es lo que les muestra, es la versión. Voy a ponerlo esta vez en la nueva versión internacional y voy a quitar esta de acá. Y aquí vamos a escoger el texto de Doña Luz, que es Josué, capítulo 1. 1:9. Y voy a poner aquí también Josué 1 para que se pueda ver a ambos lados. No sé por qué no me lo mueve al tiempo, pero noten, por ejemplo, entonces, bueno, pero eso que les decía que hace, solamente lo hace con la versión que teníamos ahorita. Mm, ¿Alguien se acuerda cuál era la versión que teníamos ahorita? Era una Reina Valera antigua. El mismo versículo, el mismo Josué 1, Sí, es que es que marque las veces que se repite. para poder... bueno, vamos a hacerla sencilla. Ah, ya, es esta. Reina Valera del 1909. Tiene un español maluquito, pero lo que les decía que lo bueno de esta es que les va a mostrar, o sea, les va a mostrar aquí en español las veces que se repiten. Entonces, por ejemplo, miren la palabra siervo, Ujú, Eved, en hebreo. Esta palabrita, miren que ponemos solamente el cursor encima de la palabra y nos va a mostrar. Varias veces se repite la palabra siervo. ujú. Y cuando habla de siervo ahí a quién se está refiriendo. Por aquí Estefanía me respondió, pero ya Moisés, para que. ¿no? Es, A que Moisés. es de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Ajá. Señor dijo Josué, hijo de Nun, ¿Cuántas veces se repite la palabra Sí. siervo. siervo? Bueno, ahí pueden ustedes mirar, pero es algo interesante. En un texto que es dirigido a Josué, se Ujú, repite muchas veces la palabra siervo y la palabra Moisés ujú, varias veces también se repite. Mm, Y ya ustedes pueden ir pensando, bueno, ¿qué me dice eso a mí acerca de esto? ¿Le están diciendo a Josué algo? Pero hay una repetición constante del antepasado. ujú. Una de las cosas que uno puede notar es que el texto está tratando de hacer una transición entre el liderazgo de Moisés y el de Josué. Y por ujú. eso hay una necesidad de repetir varias veces esto. Lo que usted decía, doña Luz, es que te esfuerces, es una repetición acá también constante en las palabras de Dios hacia Josué. Eso. El ser valiente es también como un sinónimo de esforzarse.
Muy bien, Una muy bien. transición de Moisés al liderazgo de Josué, ¿no? Sí. Muy bien, una persona más que quiera compartir de su texto. El Primero de Samuel 30, primero de Samuel 20. 30, que nos habla de conflicto de David con los amalecitas. Es un momento bastante difícil para David, porque al ser secuestrado, llamémoslo así, a su familia, y a todos los que estaban con él, de su familia, lo iban a matar. Entonces David hubo algo maravilloso y es en el versículo 7 que nos dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Esa parte me ha creado muchas dudas. El efod era, si nos habla el Salmo, el Salmo 25, puede haber sido un compuesto en este momento y refleja la confianza de David en Dios en tiempos de gran peligro en su casa. Nos explica un poquito sobre el efod. Don René. Sí, el efod. Sí, es que yo le estaba escuchando, pero se me cortó un pedacito. Se corta así, tengo problemas con el sonido. No sé si me está escuchando. Yo le estaba escuchando bien, escuché la parte del efod, pero no escuché más después. Es que el inconveniente grande que tenía David es que hasta su propio ejército se volteó contra él y lo iban a apedrear. Y entonces la solución fue llegando y pidiéndole al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que le acercara el efod. En el efod él dio la solución a eso. No, estamos en primero de Samuel 30, ¿cierto? Sí, sí. 30 30. Es que tengo a Estefanía aquí detrás que no está también, conectada, pero ya está pendiente yo y me también estaba tengo preguntando los... Sí, yo también había escuchado 20 y estaba un poquito No, perdido por eso. 30, 30. Tú dijiste 30, 20, 30. 30, ok. Ta- Fue uno de los capítulos que más me ha impresionado sobre David, porque su propio ejército, al saber que toda la familia de cada uno de ellos, inclusive la de él, estaban secuestrados. Me cuesta. ¿Sí? Y entonces él no hallaba qué hacer y lo iban a pelear, lo iban a matar. El mismo ejército de él. Y al tener el efod en mano, él recibió como una iluminación del Señor y hizo los cambios respectivos y logró defenderse en forma. Ujú. No sé si están oyendo bien. Sí, a mí se me va a veces como un poquito el volumen bajito, pero creo que lo he escuchado la mayoría. Bueno, don René preguntó al final en la primera intervención que hizo acerca del EFOD, El que efod. esa parte pues, del EFOD para que explicaras algo acerca del EFOD y como su significado, que es lo que de pronto él estaba manifestando. Ok, esa fue la razón por la que no continuó porque estaba haciendo una pregunta. Muy bien, entonces no fue que se cortó, sino que yo le perdí la pregunta. El efod es una especie de, bueno, yo no, creo que lo vimos, hablamos un poquito de esto en el Pentateuco, pero en sí es una forma, un mecanismo que el pueblo de Dios había utilizado para tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Esto está, bueno, puedo buscar la cita y compartírselas porque en este momento no la tengo presente o si de pronto algunos de los que están ahí pueden googlear y compartirla o si alguno se la sabe de memoria,
Le agradezco. Una de las preguntas que yo planteaba con respecto a el efod o a otras apariciones de toda esta simbología del templo o de quienes están sirviendo como sacerdotes es, y partiendo del texto que estábamos estudiando ahorita con Doña Esther, uno podría confiar en que quienes están a cargo del sacerdocio de No, verdad son, representan en este periodo la voluntad de Dios. Mi respuesta es, no sé. Estudien ustedes mismos el texto y vayan notando que de entrada Samuel nos está presentando a la casta sacerdotal bastante corrompida. Dios levanta a Samuel, pero no lo levanta como un sacerdote, sino como un profeta, más que como un sacerdote. Si ustedes miran un poquito más atrás, Jueces nos muestra a los sacerdotes también totalmente, o sea, Jueces termina hablando del sacerdocio bastante mal. Están muy corrompidos y están utilizando este tipo de símbolos como el efod y otras cosas. Y el texto no nos dice si lo utilizan bien o mal, pero el texto nos dice que son unos corruptos. Entonces, eh, queda la pregunta, que no es una pregunta que fácilmente el texto responda, aun cuando el texto a veces dice, y Dios le dijo, ve, queda la pregunta de si de verdad es Dios el que está hablando a través de estos sacerdotes o es como en el caso nuestro, la institución religiosa asumiendo la voz de Dios y diciendo esto fue lo que Dios dijo. Porque cuando Dios habla normalmente en estos textos utiliza el concepto de hombre de Dios o un profeta o un nombre de un profeta conocido y normalmente este hombre de Dios o este profeta está más que diciendo si haga esto, no haga esto, está lanzando una advertencia muy profunda contra algún rey o contra algún. Entonces, ahí por ahí ya encontraron el texto, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Dónde está el texto? Pero no sé cuál es exactamente el que estabas buscando, pero estabas mencionando que en Josué, que en Jueces, pues la corrupción de los sacerdotes era muy obvia y dice, por ejemplo, en Jueces 17, 5 dice, y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Sí, ese es precisamente uno de los textos clásicos y vale la pena que echen una miradita a la, a la, a la exposición que hicimos de ese texto particularmente porque ese texto evidencia que, o sea, todo Jueces viene presentándonos la corrupción, la decadencia del pueblo, viene presentando los líderes militares, los jueces son líderes militares que tratan de proteger al pueblo empoderados por Dios. Y al final este periodo de los jueces que termina con Sansón, es el peor de todos los jueces. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y dónde está la vida religiosa del pueblo? ¿Dónde están los sacerdotes? Y jueces nos responde, ahí están Micaías y este grupito que nos presenta una imagen bastante corrompida eh, de la idea de podemos controlar a Dios. Tenemos ídolos y tenemos un efod construido por nosotros mismos para determinar cuál es la voluntad de Dios. Se ha vuelto más o sea, lo que yo puedo interpretar se ha vuelto más eh, toda esa, se me va la palabra, ah, Sincretismo, sincretismo y como fetiches, cuando uno construye, fetiches. Una sí, estructura fetiches. religiosa, una estructura religiosa como para cumplir con fines. con fines que dan, Sí, claro, o sea, es evidencia del desconocimiento del Señor. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea lo que está pasando en el texto de Don René, pero cuando miramos hacia atrás y pensamos en dónde aparece el efod antes y todo esto, uno ve que hay una ignorancia de quién es Dios
que nos lleva a construirnos cosas que se parecen a lo que a nuestra imagen de Dios. Piénsenlo en estos términos. Es un israelita antiguo que seguramente ha visto cómo otros tienen sus dioses y tienen y ha escuchado del efod o de esto que era algo eh, propio de los sacerdotes, se construye uno y seguramente así es que funcionan los dioses, seguramente así es que funciona el trato con Dios. Vamos a mirar aquí rápidamente para mirar primero de Samuel capítulo 30. Entonces, algo que podemos hacer es buscar en qué versículo es que está el efod. Y el Fox, En el 7. 7. Muchas gracias. El efod. Aquí está, lo que podemos hacer es darle clic y nos va a mostrar dónde está esta palabrita. 49 veces aparece. Aquí en la parte de azul van a aparecer, lastimosamente, la mayoría de estos software son hechos en el mundo angloparlante, entonces muchas de las cosas, o sea, hay más recursos si está en inglés y todo esto. Entonces, por ejemplo, acá él no lo muestra, pero aquí tenemos la cita, entonces podemos ir a ver las citas y tratar de entender de dónde viene esto. Éxodo 25, y ahí ustedes pueden ver algunas citas y con esto ustedes pueden hacerse una imagen bueno, de dónde viene, pero no solamente uno tiene que preguntarse de dónde viene, sí. Esto fue algo ordenado por Dios a Moisés en la construcción del santuario, pero como venía diciendo, hay que mirar la trayectoria, cómo se ha venido usando durante otros textos. Posiblemente en otros textos, como venía explicando, se ha usado mostrando que el sacerdocio no tiene precisamente una voz autorizada para hablar en nombre de Dios, sino que se ha corrompido. Y es interesante ver cómo David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiría a esos merodeadores? ¿Les podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Es decir, había una confianza impresionante en el efod. El Salmo 25, que es de David, también nos habla claramente de lo que era y más o menos un significado claro del efod, aunque no lo nombra, pero sí se implora una liberación y el perdón, que es lo que está mirando David ahí, en ese Salmo 25. Gracias, don René. Muchas gracias. Elizabeth, ¿tú querías decir algo? No te escuchamos. De lo de Gedeón, cuando o sea, después de terminar todo, dice, y Gedeón hizo de ellos, bueno, pidió oro, plata, joyas, y se hizo un efod, el cual guardaba en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod. Y en aquel lugar fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Jueces 8, 27. Jueces. Sí, pues es 8:27. Digamos que tiene un contexto también un poquito de cómo se volvió como un ídolo para ellos y ya lo tomaron de una manera diferente a lo que el Señor había puesto para el efod, ¿no? Mm. El oficio. Muy bien, muy bien. Ese es un muy buen hallazgo para que nos ayude en la interpretación. Nos quedan unos minuticos y si hay alguien que diga, yo definitivamente quiero compartir esto de manera muy resumida con ustedes, esto que encontré en el texto que estaba estudiando, que lo haga ahora o calle para siempre. Claudia, Yo estaba en Primera Reyes 22. Me gusta mucho esa historia de Micaía y Acab y Josafat. Y pues llegué a la conclusión que Josafat era como bobito. Eso es- Se reúnen, primeramente Josafat era un siervo de Dios. Acab era pésimo.
pero pues tuve que ir a Crónicas para averiguar que era que estaban unidos por matrimonio a Josafat, creo que se casó con la hija de Acab o algo así. Y este no la hace una vez, la hace 2 veces con diferentes reyes. Mis caballos son tus caballos, mi gente son tu gente, yo voy contigo a donde quieras. Y se van para y después le pide que le, bueno, mi idea exegética, y dígame si estuvo bien, eso es como el resumen de lo que uno entendió o por el pasaje. Sí, la idea exegética es como un resumen de lo que yo creo que el autor quiso decir. ¿Puedo compartir mi pantalla? Creo que sí, mire a ver si puede y si no ya la habilito. A ver si la tengo, creo que, a ver si la tengo aquí, esta. Voy a ver si me deja. Sí. Ok. Entonces puse los personajes, pues nada más puse los principales. Acab, Josafat, los 400 sacerdotes, y a Micaías, que era el profeta de Dios. Y Sedequías. Ujú. Las escenas, puse esas 3 escenas porque primero se encuentran los reyes en sus tronos decidiendo ir a la guerra. Y es cuando Josafat le pide a Acab que si puede, pues, si pueden consultar a Dios, y él le trae a los 400 sacerdotes. Y él dice, no, pero realmente quiero consultar a Dios. Entonces es cuando dice que Micaías, pero él nunca le profetiza nada bueno. Pero de todas formas lo mandan a traer. Y Micaías les dice, y aún así Josafat se va a la guerra con este bobo. Y es lo que digo yo, Josafat como que no tenía mucho cerebro, ¿no? y entonces ahí están las 3 escenas, Micaías delante de Bien, los reyes. Me pareció que esa muy bien marcada las 3 escenas, muy bien, sí. porque y las palabras, las temas y las palabras que se repiten, encontré estas, que los sacerdotes diciendo, vaya y serás prosperado, y se repite como 2 o 3 veces, y Micaías viene y le dice lo mismo, pero se lo dijo en una forma que se ve que se dieron cuenta que él no estaba diciendo la verdad. Y entonces es cuando dice la verdad. Y eso de que el profeta de Dios nunca le profetiza bien, y sería como preguntarse por qué no se lo profetizaba bien. Y estas palabras, el espíritu de mentira se menciona varias veces, engaño también. Y la palabra entonces, y ahorita que estaba mirando en la Biblia esa que usted puso, el Step Bible, veo que se repite la palabra rey muchas veces. Los nombres de los reyes se repiten una y otra vez como haciendo mención de que son esos los que están involucrados en el tema. El estilo lo encuentro como narrativo, a veces con humor y otras veces con ironía. No sé si esto Muy de la bien. inter... ¿Esta está Perdón, bien? Sí. algo que vale la pena notar ahí es eso. Este es un texto que tiene un humor y una ironía que no es fácil de identificar para uno. Uno está a veces leyendo la Biblia y no pensando en que haya la posibilidad de que el autor se esté burlando o O no, pero esté... ese Micaías es experto. Sí, el uso de, o sea, el uso de ironía en Micaías es muy, muy sutil y muy bueno. Eso es algo que uno va adquiriendo con o sea, va aprendiendo a degustar en la Biblia en la medida en la que uno va leyendo y leyendo y releyendo los textos y sintiendo esto, aquí hay algo como que no, o sea, como que el autor nos está, sí, o sea, si lo hubiera leído un israelita antiguo, tal vez se hubiera reído, tal vez ha dicho, pues es obvio lo que, o sea, por ejemplo, lo que preguntamos ahorita, ¿quién va a juzgar? Pues, es el sacerdote, o quién va a interceder, perdón. Muy bien, muy bien. Esto, no estaba segura, pero porque dice contextos anteriores, pero a mí me hizo recordar la reunión en el cielo, cuando con Job, porque ahí dice que Micaías dice que vio que estaba el Señor sentado en su trono y estaba el grupo y que vino un espíritu y él le dijo, ahí está en el versículo 20 y 21, que dice, yo los convenzo de que vayan a Ujú. la guerra.
y me hizo recordar, pues me trajo a la mente que también vino el espíritu a cuestionar a Job, ¿no? Entonces por Mm. eso, pero no sé si estaba bien ponerlo o no. Sí, sí, yo creo que manejan un género similar, un género que no sabría decir cuál es exactamente, pero que como que nos adentra dentro de una especie de consejo celestial en donde hay espíritus que están, y es Ujú. algo que creo maneja una cierta estructura de algún tipo de literatura en el antiguo mundo, en el mundo Sí. antiguo. Y esto de Cristo y el Antiguo Testamento ¿conecta bien o no? Esto porque ahí menciona de que como ovejas, Micaías dice que él vio como ovejas que no tienen pastor, y eso lleva a Mateo y a Marcos, donde Jesús ve a las personas y también dice pero no sabía si eso es o se refiere a otra cosa de Cristo en el Antiguo Testamento. Excelente, excelente. Este tema de Cristo en el Antiguo Testamento es un tema muy apasionante, pero en mi opinión, esto más que ayudarnos a entender el texto de Primero de Reyes, nos ayuda a entender estos textos que usted presentó acá, porque Jesús, cuando dice como oveja sin pastor, posiblemente está aludiendo a textos como estos, y posiblemente está aludiendo a la necesidad no de un pastor como hoy lo entendemos, sino del rey. Y Ujú. lo voy a dejar ahí ya. Ahora que lleguemos al libro de Hechos, vamos a hablar un poquito más de una visión perdida del reinado de Jesús en medio nuestro, que creo Y que es estas muy son las necesario. preguntas que me hice. Estas son las preguntas que me hice. ¿Para qué Josafat pidió consejo del profeta de Dios si al fin de cuentas No siguió. no lo siguió? No sé para qué, o sea, es como diciendo, ay, como uno cuando quiere algo y dice, oremos al Señor a ver si quiere, si debo hacer esto, pero de todas formas lo hizo. Esa Y última pregunta está muy buena. Pues, por- ahí hay un por- poco de humor, pero pero es de verdad, porque se supone que lo metieron a la cárcel hasta que él volviera en paz y él no volvió en paz, entonces se quedaría en la cárcel. se quedó en la cárcel Micaías para siempre. Pero entonces estas fueron las ideas que saqué, que no importa cuántos digan que la cosa está bien, lo que importa es lo que diga Dios. Claro. Porque habían 400 sacerdotes diciendo vayan, y el profeta de Dios dijo no vayan, o sea, el que estaba correcto era él, porque él estaba profetizando lo que Dios decía. Y lo Muy bien, otro, cuidado con, sí, perdón, y no, lo otro, terminé. cuidado con quién nos unimos para hacer algo. Muy bien, yo creo que esas dos ideas no son tanto ideas exegéticas, Ujú. sino más ya lo que sería el Interpretación, salto siguiente cuando uno va a predicar o a enseñar, que es pensar en una idea una lección. más contextualizada para nosotros, exacto, una lección del texto. Entonces, enséñame Pero, cuál sería la exegética. ¿qué tal si ahorita que trabajemos en hechos, voy a dedicarle un poco más de tiempo al estudio de texto y vamos a hacerlo juntos para llegar, para tratar de alcanzar, como de trabajar en esa idea exegética? Entonces, esperaré. No, la idea exegética normalmente está dicha como en términos de el autor está presentando esto, y en los textos narrativos a veces no es tan sencillo, se hace más fácil en cartas, en textos que son un discurso, pero quiero que lo dejemos para trabajarlo ahorita bien con hechos, porque pues, se nos está agotando el tiempo ya y no quiero irme sin hacer la promoción del próximo curso. Pues yo ya terminé entonces. Yo quiero decir algo Muy buen trabajo, muy cortico. ¿Me Esther. permite? Sí, claro. Sí, que así como Claudia mostró que encontró el texto y también el Nuevo Testamento, le cuento que buscando en diferentes versiones, o sea, dando la idea que dieron de buscar en diferentes versiones, en una versión DHH 94PC, ¿no? Hay que buscar Esa de es dónde Dios viene, habla hoy. ¿sí? Encontré un contraste con Jesús en Lucas 2:52, donde dice que siguiendo dice en Samuel 26, por su parte el niño Samuel seguía creciendo
en Lucas 2:26 dice Jesús siguió creciendo en sabiduría, ¿no? Entonces, Excelente, eh, excelente. Yo toda la vida he estudiado más el Nuevo Testamento y muchas veces cuando me acerco al Antiguo, empiezo a descubrir esto y como le decía ahorita a la hermana Claudia, esto, o sea, cuando Samuel está escribiendo, él obviamente no conoce a Lucas ni a Jesús, no, eh, o el escritor de Samuel, pero cuando Lucas está escribiendo, muy seguramente sí tiene en mente el Antiguo Testamento. Y si ustedes le prestan atención a cómo inicia Samuel y cómo inicia Lucas, van a notar muchas cosas muchas muy similitudes. parecidas. Empieza con una estéril que recibe la bendición de un Mm, hijo y esa estéril canta una canción. Y mm. Lucas Y pone Ana también también, a un estéril cantando una canción, la Elizabeth, la mamá de de Juan, Bautista, de Juan. cantando una canción y varias veces Lucas menciona y el niño crecía dos veces menciona, el niño crecía en estatura y en Y sabiduría y en gracia para sabiduría. con Dios y con Mm, los hombres. Está en Lucas 2:52. mm, Y todo este tipo de cosas empiezan a ampliarle a uno la comprensión de quién es Jesús y cómo los autores del Nuevo Testamento están viendo a Jesús y están tratando de traerle a sus lectores originales que conocían el Antiguo Testamento, están tratando mm, de traerles a la mente textos como estos. mm, En medio, por ejemplo, ya uno pensando en Jesús, en medio de un contexto de líderes religiosos corruptos, hay uno que está creciendo en sabiduría y en gracia. ¿Como quién? Como Samuel, ¿Cómo se llama? que estaba en medio de un contexto de líderes religiosos corruptos y crecía en sabiduría y en gracia. Lucas le presta mucha más atención a María que ningún otro. Lucas le presta atención a María como una mujer eh, conforme Privilegiada. al corazón de Privilegiada. Dios y la pone cantando a ella también, la pone parecido a Ah, como Samuel presenta Ana. a Ana. Mm, Muy bien, doña Esther. mm. O sea, mi punto también es que yo lo busqué en varias, leí el texto en varias versiones y nada más en esta encontré ese contraste. O sea que no está en muchas versiones ese contraste. No, no, no existe. Hay versiones que se lo hacen más fácil a uno porque de pronto uno lo tiene en mente o porque también una última para una versión que es, ah, a ver si aquí podemos encontrar ah, Samuel 2 LBLA, que es la Biblia de las Américas. Ustedes van a notar que esta Biblia tiene estas cositas. Y estas cositas, bueno, aquí Mm, le está diciendo literalmente literalmente cuál es el término, estos pie de página. Esta parece que no tiene mucho preguntar si hay una con referencias. Bueno, el punto es que hay algunas de estas que son con referencias y esto ayuda a que cuando dice con referencias es que le va mostrando a uno Otro. otros textos en los que Mm, posiblemente aparece algo similar. Sin embargo, mi invitación es, más que usar esas Biblias así, es tengan una Biblia que ustedes rayen y que ustedes traten de leer mucho la Biblia, de memorizar versículos, y eso le ayuda a uno como, empieza a notar cosas. Ujú, Las otras le pueden ayudar con esas cositas, pero cuando es uno mismo el que lo descubre y el que lo encuentra, tiene un valor muy, muy especial. Para mí fue especial eso, encontrar esa similitudes entre los dos. Sí. Y ahora que vayamos a estar estudiando el libro de Hechos, sí que nos va a servir el tener en mente lo que estudiamos del Pentateuco, de lo que tenemos ya de profetas anteriores
Es lástima que no hayamos estudiado todos los profetas posteriores o los profetas clásicos de Isaías a Malaquías, pero vamos a tratar de estar todo el tiempo aludiendo al Antiguo Testamento y pensando cómo están entendiendo los que están viviendo esta experiencia nueva de ser una iglesia, de ser el pueblo de Dios ahora reconfigurado en Cristo. ¿Cómo están entendiendo todo el Antiguo Testamento a la luz de Jesús y con la experiencia ahora del Nuevo Testamento? Les animo a que estén en el próximo capítulo de esta serie de cursos. Como les decía, parte de lo que me interesa a mí no es que haya muchísima gente acá, sino que los que estén recibiendo el material, que ustedes digan, tenemos un material físico que nosotros mismos hemos ido llenando. Más adelante lo que esperamos es poner todos estas lecciones en videos de pronto mm, más fáciles de seguir para que ustedes tengan ambas cosas, el material físico, el material audiovisual, pero sobre todo lo que queremos es invertirnos en ustedes para que ustedes puedan multiplicar, no mi enseñanza, sino multiplicar la palabra de Dios, que ustedes se sientan empoderados para decir, yo ya tomé un curso de Pentateuco, sé que no me voy a acordar de todo, pero ya están las grabaciones, tengo el material y puedo dárselo a 2 o 3 personitas. Y esas personitas seguramente se van a sentir empoderadas también para dárselo a otras. Eso es parte de lo que soñamos. Entonces los animo a que estén en el próximo. No es una obligación, espero para ninguno sea, pero los animo a que estén con cada uno de los que hemos dado. Yo les he dicho, estoy muy emocionado, va a estar muy bueno. Es verdad, es muy especial porque es la primera vez que vamos a estudiar solo un libro, entonces no vamos a tener tanto material y vamos a poder profundizar un poquito más en algunas cosas. Es muy especial porque es un libro que nos presenta al pueblo de Dios por primera vez en, en un nivel que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cuántos quisiéramos estar así? Nos presenta la iglesia de Dios de una manera viva, poderosa, actuando como nosotros quisiéramos verla hoy. Y creo que, como les decía en el mensajito que les mandé ahorita, mientras estamos empezando la clase, hoy como iglesia necesitamos volver a estudiar ese texto, necesitamos volver a estudiar lo que Dios hizo allí y soñar con que Dios puede volver a hacer algo similar. Yo los animo a que saquen un ratico ahorita, unos minuticos para escribir ahí en su material una cosita, un par de cositas que ustedes digan, de este estudio de profetas anteriores se me quedó esto. Esto es algo importante y no quiero que se me olvide. ¿Listo? No les voy a preguntar, pero si lo pueden hacer, les agradezco. ¿Alguien iba a decir algo? Que ninguno vaya a decir que va a consultar con el EFOD a ver si toma hechos. Yo sí Tiene tengo el que ser algo chistoso. significado del ephod muy claro. Era una especie de vestido que se ponían los sacerdotes. El Mm, caso es de mi pregunta basándose en por qué el cambio tan radical que sucedió en David y escuchar la respuesta del Señor debido al ephod. ¿No? Esa era, esa era la razón. Porque se sabe que el ephod es una especie de instrumento de vestido que se ponían los sacerdotes, de varias formas. Había otra que era un cinturón simplemente, y cinturón. Ujú. cosas que hablan del ephod. Pero mi pregunta era por qué razón David confió en el ephod para Mm, hacer la victoria. muy bien, don René. Esa era una muy buena pregunta de interpretación, y porque no es fácil de responderla. No es fácil de entender si era Dios de verdad hablando ahí o si es más el, la costumbre religiosa de buscarlo. Pero, como dijo el pastor John Jairo, mi querido papá, espero que ninguno tenga que consultarlo con el efod ni con la almohada, que todos puedan estar dentro de 8 días que vamos a empezar. Les enviaré el material próximamente a las que están aquí, se los entregaré.
en persona y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, para este curso. Los animo a los que no están acá, que también puedan de pronto seguir algunas de las predicaciones, que a veces complemente, como yo doy por hecho que algunos ya han escuchado eso, no quiero repetir lo mismo. Y, pero si no, también podemos, o sea, si no las pueden ver, me pueden estar preguntando cosas que a veces voy a dar por hecho que ya los que han escuchado lo saben o lo han escuchado y podemos hablar del tema. Pastor John Jairo, ¿nos puedes pedir una oración, por favor? Yo quiero animarme y animarlos para que, yo le he dicho a mi esposa que llevamos 2 años en Guatemala y yo estoy sorprendido. Dios nos está enseñando a ser misioneros, a descubrir el don de ser pastor misionero y también nos tiene en un intensivo volviendo a hacer el seminario. Yo estuve en el seminario en el año 91, en el seminario bautista en Cali, pero definitivamente el seminario estaba en una transición y en muchas áreas fue más enfocado a lo práctico, a muchas cosas prácticas muy buenas, pero la teología bíblica profunda, detallada, yo siento que definitivamente el Señor me tiene ahora y pues es un orgullo, un honor que sea a los pies de Juan David, que es nuestro hijo, y darle gracias a Dios que lo llevó al seminario y aprovechó. Muchos pasan por los seminarios, tanto seminarios para formarse para ser pastor, como por cursos como estos en las iglesias. Y a veces pasan por los cursos sin que los cursos pasen por ellos. Entonces yo quiero agradecer a Dios que nos da a don René y a mí, y somos de los de una escuela y estuvimos juntos en la iglesia y sin haber sido superficiales en la enseñanza de la palabra, sí bendigo a Dios por la manera secuencial, la manera profunda, pertinente, retadora en que la iglesia Ebenezer ahora está liderando. No digo que con el pastor Eduardo no se hizo, pero este es un momento para agradecer a Dios por lo que Ebenezer está haciendo en Colombia, aquí en Guatemala, formándonos y desafiándonos para multiplicar esto que recibimos. Señor, yo quiero darte muchas gracias por la vida de nuestro profesor y nosotros como padres especialmente por este hijo. Hoy que se hablaban algunos de los textos de lo que el padre Eli no hizo con sus hijos y lo que la madre Ana hizo con su hijito. También el eco de lo que la madre María y el padre José hicieron con el hijo Jesús, como Elizabeth y Zacarías hicieron con el hijo Juan el Bautista. Permítenos entender, Señor, que tu proyecto son nuevas generaciones desde el hogar, empoderando de la mejor manera, formando de la mejor manera, dando el mejor ejemplo a hijos, a nietos, poniéndolos a los pies de Cristo, abriendo la escritura desde el hogar. Y Señor, te bendecimos por proyectos serios desde las iglesias, en las escuelas dominicales, en los púlpitos. Oramos para que de verdad nos uses a todos, Señor, para hacer la tarea de la mejor manera. El sacrificio de Jesús por todos nosotros, el amor del Padre por todos nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros y por nosotros, amerita que con toda entrega nosotros digamos como el profeta, henos aquí, Señor, úsanos en este tiempo. Te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Feliz. Y Gracias. como dijeron Vicente Fernández, ese es mi hijo. Buenas noches para todos, bendiciones. Dios les Que el Señor los Buenas bendiga. noches. Abrazo Buenas para noches. todos. Dios les bendiga mucho. Amén. Buenas Descansen. noches.